Bienvenidos a CSC Online, la primera tutoría de para alumnos de la 21. Mi nombre es Miguel y voy a ser su profesor a lo largo de todo el cuatrimestre. Como ya saben, las clases de CSC Online son clases online en tiempo real. Para el desarrollo de las mismas vamos a constar de un aula virtual donde vas a poder ver y escuchar al profesor y seguir las clases mediante una presentación de PowerPoint. Al mismo tiempo vamos a resolver ejercicios en una pizarrón virtual, tal como veríamos en una aula convencional. En todas las clases vamos a dar inicialmente el marco teórico de la unidad correspondiente, para luego ir realizando ejercicios de la guía, ¿no? de la guía de ejercicios oficial del LUA 21. El día de hoy vamos a empezar por la unidad número 1, estructura atómica y clasificación periódica. Muchas veces, cuando hablamos de química, en general, puede que no sepamos bien de qué se está hablando. Y entonces, cuando nos preguntamos qué es la química y de qué estamos hablando cuando hablamos de química, entonces vamos a saber que la química es una ciencia clave. Ustedes tienen que saber que es una ciencia clave que lo que se encarga es de conocer más profundamente el mundo que nos rodea, desde lo más pequeño hasta las cosas tan grandes como las galaxias, pasando por los seres vivos, obviamente. La química se va a ocupar de entender y explicar cómo y por qué ocurren las cosas. Cosas tan simples como el por qué hierve el agua, o cómo el papel o el carbón arden en contacto con el fuego, o por qué se oxida el hierro. La química va a ser la ciencia que estudia la naturaleza, sus propiedades y sus cambios, que conducen a cambios de su composición, obviamente. Es por todo ello que vamos a empezar estudiando la materia y su estructura, como decíamos que es la unidad 1. Lo primero que vamos a empezar definiendo va a ser la palabra elemento, ¿sí? Que es toda aquella sustancia que no se puede descomponer en otras sustancias simples mediante procesos químicos. Como ven en las fotos, aquí tenemos, por ejemplo, el oro, que está a la izquierda, azufre, cristales de azufre, o el carbón en cualquiera de sus dos estados, ya sea carbón vegetal o mineral, o el diamante, que después estudiaremos un poco más. O sea, los elementos son todos aquellos constituyentes que no pueden ser divisibles en otras sustancias más pequeñas. Son todas aquellas sustancias, aquellos elementos que vamos a encontrar ordenados en la tabla periódica. Obviamente, cada elemento que nosotros encontramos en la tabla periódica está definido por una o dos letras. La primera letra casi siempre en mayúscula y la segunda en minúscula. Esto es lo que nos va a representar el símbolo, que representa cada uno de los elementos en forma inequívoca. Por ejemplo, tenemos los elementos como el bismuto, en este caso, que tiene la B larga y la I pequeña, o el azufre, que tiene la S. Otros elementos como el sodio, por ejemplo, tienen la N y la A. El sodio, por ejemplo, que sea Na, proviene de la palabra natrium del latín. O el hierro, también conocida como Fe, también viene de la palabra latina ferro. Es decir, que muchas de las raíces de los compuestos químicos y sus símbolos provienen de palabras latinas, o incluso algunos están relacionados con la zona geográfica donde se los encuentra. Por ejemplo, el galio. ¿Sí? El galio es un metal que se simboliza cuyo símbolo es Ga, y se llama galio justamente por estar en la zona de Alemania o Germania. Asimismo, vamos a encontrar que las sustancias pueden ser simples o sustancias compuestas. Decimos que una sustancia es simple cuando está compuesta por uno o varios átomos del mismo elemento. ¿Sí? Por ejemplo, el hidrógeno. Como ven, el hidrógeno gaseoso está formado por dos átomos o dos elementos de hidrógeno. Eso podemos definir como una sustancia simple. ¿Sí? Pero también existen otras sustancias que surgen como resultado de combinación de dos elementos. Y tenemos el ejemplo del ácido clorhídrico, ¿sí? El primero a la izquierda. El segundo que tenemos es el amoníaco, que surge de la combinación de nitrógeno y tres átomos de hidrógeno. ¿Sí? Ahí vemos cómo se combinan en una fotito.
Entonces las sustancias, ya sean simples o compuestas, van a dar por resultado, o para poder comunicarnos entre nosotros, vamos a tener que empezar a utilizar fórmulas, las fórmulas químicas. Y es por eso que vamos a definir dos fórmulas principales, la fórmula empírica y la fórmula molecular. La fórmula molecular representa a cada una de las moléculas, indicando cuál es, con su subíndice, el número de átomos que la forman. ¿Sí? Por ejemplo, la fórmula molecular del benceno es C6H6. Acá abajo vemos el dibujito del benceno, donde podemos contar efectivamente que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos y 6 hidrógenos. Por ejemplo, para el agua también tenemos que la fórmula molecular del agua es H2O, y también vemos aquí en el dibujito que tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. ¿Sí? Pero la fórmula molecular es H2O. Lo mismo ocurre con el ácido nítrico, HNO3. Luego de la fórmula molecular también tenemos la fórmula empírica. La fórmula empírica, la fórmula empírica es la expresión de la proporción más simple en la que están presentes los átomos que forman el compuesto. ¿Sí? Por ejemplo, acá podemos ver en el benceno. El benceno, la fórmula molecular, dijimos que era C6H6. Y la forma más simple en la que se puede expresar la relación entre los átomos es CH. Fíjense que si nosotros simplificamos o dividimos por 6, ¿sí? Como habíamos en matemática, 6 dividido 6, 1, 6 dividido 6, 1, entonces 1 a 1 podemos decir. ¿Sí? Fíjense que hay sustancias que tienen diferentes fórmulas moleculares, pero que pueden tener la misma fórmula empírica. Fíjense, el benceno tiene una relación 1 a 1 de carbono y hidrógeno, y el acetileno, cuya fórmula molecular vemos que es carbono 2, hidrógeno 2, tendría la misma fórmula empírica. ¿Sí? Y hay otros compuestos como el ácido nítrico, donde la fórmula molecular y la fórmula empírica coinciden. Hay algunos compuestos, como el cloruro de sodio, que no forman moléculas. En estos casos forman sales, y estas sales forman cristales. Estos cristales no se asocian en forma de moléculas, sino que forman cristales de diferentes tipos. En el caso del cloruro de sodio es un cristal cúbico centrado en las caras. Y por lo tanto no vamos a poder hablar de una fórmula empírica. Entonces, empecemos a adentrar un poco más en la estructura del átomo. Empecemos a hacer algunas definiciones. Un átomo, como ustedes saben, es la menor partícula que podemos encontrar en la naturaleza, y tiene constituyentes básicos. Evidentemente, la masa de un átomo debe ser algo muy, muy pequeño. Para que tengan una idea, por ejemplo, la masa de un átomo de hidrógeno es de 1,6 por 10 a la menos 24 gramos. Y un átomo de uranio es 3,9 por 10 a la menos 22 gramos. Obviamente, la masa de los átomos expresada en gramos es muy, muy, muy pequeña. Es por eso que va a ser necesario disponer de una unidad apropiada para medir su masa. En general, la utilidad y la unidad que elijamos depende de lo que estemos midiendo. ¿Sí? Así, por ejemplo, para medir el peso de una persona usamos las unidades de kilos. Cuando hablamos de la carga de un camión, usamos la unidad toneladas. Y el peso de algún químico lo vamos a utilizar en miligramos. De esta forma es que los químicos del siglo XIX pensaron en establecer una escala de masas atómicas, y la idea era tomar la masa de un determinado átomo, ¿sí? Tomamos la masa de un átomo como referencia, y expresar la masa de cada uno de los demás en relación con esa unidad patrón. Entonces, lo que decidieron fue tomar como unidad de masa la masa del átomo de carbono 12.
¿sí? La unidad de masa atómica es la 12ª parte de la masa del nucleido de carbono 12. Entonces, la masa del carbono 12, medida en gramos, fue obtenida experimentalmente, obviamente, ¿sí? Y acá la tenemos, es 1,9926 por 10 a la menos 23 gramos. Por lo tanto, la masa del átomo de carbono puede ser expresada en dos unidades distintas, ¿sí? Aquí vemos cómo podemos decir que 1,9926 por 10 a la menos 23 gramos, podemos decir que son 12 unidades de masa atómica, ¿sí? Y podemos hacer mediante una regla de 3 simple definir cuánto es una unidad de masa atómica. Una unidad de masa atómica son 1,6605 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, el concepto es que la unidad que utilizamos para medir la masa de un átomo es una unidad mucho más pequeña que el gramo. Esta unidad es la unidad de masa atómica. Y una unidad de masa atómica equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Ahora, supongamos que vamos a la verdulería y compramos 1 kilo de cerezas y 1 kilo de limones. En este caso, aunque las bolsas pesan exactamente lo mismo, porque nos han medido 1 kilo de cada fruta, hay que diferenciar la cantidad de objetos que contiene cada bolsa, ¿sí? Es decir, que en el kilo de cerezas vamos a tener mayor cantidad de unidades que en 1 kilo de limones. Del mismo modo, cuando tenemos dos muestras de igual masa de una sustancia química, que sean distintas entre sí, pueden diferir el número de partículas que contienen, ¿sí? Entonces, tenemos un ejemplo. Por ejemplo, 1 kilo de aluminio va a haber más átomos que en 1 kilo de plomo, porque los átomos de plomo son más pesados que los átomos de aluminio. En este caso, los átomos de plomo serían como los limones y los átomos de aluminio serían como las cerezas. En 1 kilo de ambos, si yo tengo 1 kilo de plomo y 1 kilo de aluminio, voy a tener mayor cantidad de unidades en 1 kilo de aluminio. En la química, cuando se habla de cantidades iguales de dos sustancias, es que en ellas hay un igual número de partículas, ¿sí? Eso es muy importante. Cuando decimos que en química hay igual cantidad de dos sustancias, hablamos que en esa cantidad hay igual cantidad de partículas y no igual cantidad de masas, ¿sí? Entonces va a surgir la necesidad de definir una nueva magnitud relacionada al número de partículas que contiene una proporción determinada de sustancia. Por ejemplo, una gota de agua contiene 1,7 por 10 a la 21 moléculas de agua, ¿sí? O sea que en una gota de agua, como ven, hay mucha cantidad de moléculas de agua. No es 2 o 3 moléculas, son muchísimas. Entonces surge la necesidad de disponer una unidad que contenga un número suficiente de partículas. Una unidad que abarque y que implique que cuando yo la mencione, que hay mucha cantidad de partículas. Esta unidad recibe el nombre de mol. Ustedes ya han escuchado hablar de la palabra mol. Y contiene un número determinado de partículas. Es tan sencillo como nosotros, por ejemplo, hablamos cuando decimos una docena, que tenemos una docena de huevos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 12 huevos, ¿sí? Cuando decimos que tenemos un par, estamos hablando que tenemos 2 unidades. De la misma forma y con ese mismo razonamiento, cuando hablamos de un mol de una sustancia química, estamos diciendo que tenemos 6,02 por 10 a la 23 unidades, ¿sí? Siempre un mol de cualquier sustancia, cualquiera sea la sustancia de la que estemos hablando, va a contener 6,02 por 10 a la 23 unidades. Este número es inmenso y se llama número de Avogadro. Este número es tan grande que no sirve para medir objetos macroscópicos, ya que, por ejemplo, un mol de granos de arena, ¿sí? Si nosotros podríamos tener un mol de granos de arena, sería suficiente para cubrir toda la superficie de la Tierra con una capa de arena de 60 centímetros de altura. Entonces, como ven, es un número muy grande. Que en la vida común no nos serviría de nada.
Así vamos a poder también, cuando ya definimos el número de Avogadro, vamos a poder hablar de lo que es la masa molar. La masa molar es la masa expresada en gramos de un mol de moléculas o unidades formadoras de sustancias. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vemos el agua, el H2O, contiene 2 moléculas de hidrógeno, que pesan gramos cada una, y 16 gramos del átomo de oxígeno. Por lo tanto, un mol de agua va a pesar 18 gramos. Entonces, la masa molar de una sustancia se obtiene sumando las masas atómicas de sus átomos expresadas en gramos, tantas veces como aparezcan en la fórmula. Sí, acá vemos cómo multiplicamos el gramo del hidrógeno por 2 y los 16 gramos porque hay una sola átomo de oxígeno. Entonces aquí en esta tablita podemos ver cómo el oxígeno, cuya fórmula es O2, va a estar conformado por 2 moles de átomos de oxígeno cuya masa va a ser de 32 gramos. ¿Sí? Aquí tenemos otra vez el agua que tiene 2 moles de átomos de hidrógeno y 1 mol de átomos de oxígeno, dándonos como peso de un mol de agua 18 gramos.